Vamos a recibir con un aplauso de honra al pastor Ricardo Fuentes, así es que recibamos. Bueno, qué gusto verles, hermanos, bendiciones. Quiero decirles que mi fruta favorita es el guineo. Usted dice, qué raro este hermano, con qué bienvenida viene. Me gusta porque es bien fácil que se pela, ¿verdad? De ahí los demás como cuesta. Pero fíjense que ayer vi un mangote allí en la casa, de esos. ¿A cuánto le gusta el mango? Miren, qué sabroso, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, me voy a comer este guineo antes de que se arruine. Y estaba bien maduro, el mango, sí. Bien maduro y sabroso, hermano. Y entonces, como los hermanos aquí, Mercedes y el pastor Luis, mi viejo amigo, amado, bien viejo, me habían asignado el tema de la madurez. Yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué es la madurez? Tratando de encontrar una definición de lo que es madurez. Y ese mango me dio una idea de lo que es la madurez. Ustedes saben que los frutos así son. ¿Cuándo un fruto está maduro, hermanos? Vaya, es una característica cuando está más dulce, ¿verdad? O sea que cuando uno está más dulce es que está maduro. No, pero fíjense que la característica principal, hermanos, de la madurez es que puede producir fruto. Por ejemplo, ustedes arrancan un mango verde y lo siembran, no les va a dar un palo de mangos. Pero si ustedes tienen un mango maduro, ese sí va a salir otro palito. Y cualquier otro fruto que ustedes tomen, la señal de que está maduro es que puede producir fruto. Y en esta mañana, como los hermanos me pidieron que hablara de la madurez, por cierto, de las evidencias de la madurez, basado en el libro de Filemón, que por cierto lo vamos a leer todo completo en esta mañana, hermano. Los que no han leído Filemón, dicen, ay, vamos a pasar toda la mañana leyendo Filemón. No, hermano, solo es un capítulo de 25 versículos, así que no se preocupen. Pero yo quiero proponer en esta mañana, hermano, una definición de madurez. Se los leo, es la capacidad para analizar correctamente las situaciones y responder adecuadamente a ellas. Si no todas, la mayor parte de veces. Eso es madurez. La capacidad primero de analizar y luego de responder adecuadamente. Esa es una persona madura, digamos. Aunque la madurez, por supuesto, puede ser puntual, ¿verdad? Es decir, yo puedo ser maduro en unas áreas, pero inmaduro en otras. Ahora, pero nosotros estamos hablando ahora de la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? Pues en el ámbito espiritual, la madurez implica la capacidad de vivir por uno mismo la vida cristiana victoriosa. Eso es la madurez. Cuando usted tiene la madurez espiritual, cuando usted tiene la capacidad de vivir por usted mismo, es decir, solo, sin ayuda, la vida cristiana victoriosa. Sin embargo, usted en esa madurez decide no vivirla solo, porque la vida cristiana no es una vida solitaria. Por eso vivimos en comunidad. Pero usted tiene la capacidad de vivir solo la vida cristiana victoriosa. Eso es la madurez espiritual. Y en esta mañana yo quiero hablar de tres características, o si se le puede llamar así, ¿verdad? Tres características o evidencias de la madurez espiritual. Yo le he titulado a este mensaje de útil a inútil a útil otra vez. De útil a inútil a útil otra vez. Y ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filemón, la epístola de San Pablo a Filemón. O si creo que la proyectan aquí, pues ustedes siguen la lectura ahí. Y como les repito, vamos a leer toda la epístola, es bien cortita. Y empiezo a leer, ustedes siguen con la vista. Por cierto, estoy leyendo la NBI, tal vez es la Reina Valera que proyectan, no sé. Sí, bueno, la versión NBI dice así, Filemón capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Aquí está diciendo quién es el destinatario de la carta, a quién se le dirige. Y a la amada hermana Apia,
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea, la carta va dirigida a Filemón, posiblemente su esposa era Apia y posiblemente su hijo era Arquipo. Y había una iglesia que se reunía en su casa. Dice así: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo. Ahora viene el motivo de la carta. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Muy bien. La carta, ya se dieron cuenta, le escribe el apóstol Pablo y se la dirige a Filemón. Filemón vivía en Colosas. Eso lo vemos en la carta de los Colosenses. Y Pablo supuestamente no fundó la iglesia de Colosas. Posiblemente la fundó uno de sus discípulos, ¿verdad? Pero de alguna manera Pablo conocía ya a Filemón, ¿verdad? Y entonces por eso le escribe la carta. Y se la escribe como una carta de recomendación, más o menos. Ya se dieron cuenta ustedes, ¿verdad? Le está diciendo: mira, ahí te mando a Onésimo. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de Onésimo? Bueno, lo primero que sabemos es que su amo era Filemón, o sea que Onésimo era un esclavo. Y su dueño o su amo era Filemón, por eso le escribe la carta a Pablo. Segunda cosa que sabemos de este Onésimo, su nombre significa útil. Eso significa su nombre, útil. Diga conmigo, útil. Ahora dígale a su vecino: no seas inútil. Útil, eso significa el nombre, útil. Por eso les decía que el título del mensaje, de útil a inútil a útil otra vez. ¿Por qué? Porque Filemón era útil, ese era su nombre. Onésimo, gracias. Onésimo era útil, o sea, el propósito original de Dios, y por eso tenía ese nombre, no sabemos si se lo supusieron sus padres o a lo mejor su amo, no sabemos, pero el propósito original de este Onésimo era que fuera útil. Pero más tarde se convirtió en un inútil. Pero ahora que Pablo le está escribiendo, ahora se vuelve útil otra vez. Vamos a ver cuál es ese proceso. Entonces su nombre significa útil. Era un esclavo, es la tercera cosa que sabemos, porque Pablo lo dice ahí, era un esclavo.
de Filemón, vivía en Colosas. Eso lo sabemos por la carta de los Colosenses. No vamos a ver ese pasaje, pero Colosenses 4:8 dice que ahí era donde vivía Filemón. Entonces, si Onésimo era esclavo de Filemón, entonces él vivía ahí también en Colosas. Y lo último que sabemos, bueno, las dos cosas últimas, primero, que nos dice Pablo, es que este Onésimo se entregó al Señor, o sea, llegó al conocimiento del Evangelio por medio del ministerio del apóstol Pablo, cuando Pablo estaba preso en Roma. Entonces, ¿se acuerdan que esto ya es lo último de la vida de Pablo? Supuestamente, ¿verdad? Y entonces cuando estaba preso, ahí llegó Onésimo. No sabemos las circunstancias de cómo llegó. Ya hay una especulación de eso. Pero lo que sucedió es que Pablo, estando preso, le compartió el Evangelio a Onésimo. Y Onésimo se convirtió. O sea, ya era cristiano este muchacho. Se entregó entonces a Cristo a través del ministerio de Pablo allá en Roma. Y lo que sabemos también es que Pablo lo mandó de regreso a Filemón, a su amo. Sí, a Onésimo lo mandó de regreso a Filemón, su amo, ¿verdad? Para que lo que dice allí, pues, que la recomendación que Pablo le hace a Filemón es que lo recibiera. Ahora, ¿cuáles son las suposiciones que tenemos nosotros de Onésimo? O sea, esto no lo dice la carta, pero ¿qué suponemos? Primero, suponemos que había huido de su amo. O sea, de Colosas él huyó. ¿Cómo llegó a Roma? A saber, pero llegó a Roma. Segunda cosa que suponemos, posiblemente la huida de Onésimo se debió a que le robó algo a Filemón. Por eso es que Pablo le dice, y si algo te debe, yo te lo voy a pagarles. No le hubiera dicho eso si Onésimo hubiera agarrado algo. No hubiera agarrado algo que no debía. Entonces, posiblemente, y esta ya es las suposiciones, posiblemente Onésimo huyó de la casa de Filemón porque se robó algo. Y él era esclavo. Ahora, fíjense que esto era muy grave. Las dos cosas eran graves. Porque a un esclavo huir de su amo significaba pena de muerte. Era pena de muerte. Y además que le hubiera robado. Y entonces esa es suposición, pero una suposición bastante con base, pues, según lo que Pablo está diciendo. Posiblemente, esta es otra suposición, Onésimo oyó hablar de Pablo en la casa de Filemón. Porque acuérdense que allí se reunía una iglesia. Y entonces posiblemente Onésimo oyó hablar de Pablo y cuando llegó a Roma le llega la noticia de que Pablo está en la cárcel. Y entonces lo fue a visitar y ahí se convirtió. Estas últimas son suposiciones. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad, hermano? Muy bien, esto no es doctrina. Solamente son suposiciones. Ahora, pero vamos a hablar de la madurez de Onésimo. ¿En qué manera este muchacho, Onésimo, esclavo, demuestra madurez? O da evidencia de que él es un cristiano maduro. Hay varias cosas, pero solamente les voy a hablar de 3 en esta mañana. 3 evidencias de la madurez espiritual de Onésimo. Quiero que digan ustedes primero, tomar las decisiones correctas. Una evidencia de que una persona es madura es que toma decisiones correctas. Y aquí en este caso Onésimo tomó varias decisiones correctas. Primero, la primera decisión correcta es que él reconoció su error y estuvo dispuesto a enmendarlo. O sea que Onésimo, al acercarse a Pablo, es porque estaba reconociendo que había cometido un error. ¿Cuál era ese error? Haberle robado a su amo, pues. Y haber huido de su amo también. Ese era un error. Y él, al acercarse a Pablo, él está reconociendo, aquí yo me equivoqué. Ahora, esa es una evidencia de madurez, hermano. Les voy a decir por qué. Porque muchas personas ni siquiera logran reconocer su error. O sea, no reconocen su error. Y esa es una evidencia de madurez. Cuando usted dice, sí, realmente me equivoqué. Fíjense que un día de estos en el Seguro Social, ustedes saben que ahí a veces se equivocan, ¿verdad? Pero fíjense de que yo estaba esperando una medicina ahí en la farmacia. Y entonces me llama el muchacho que estaba, puros hipotes hay ahora en los hospitales, ¿verdad?
los doctores y todo el mundo. Bueno, perdón. Eso es ser, ¿verdad? Pero miren, hermano, fíjense que el muchacho que estaba atendiendo ahí en la farmacia empieza a ver y a revisar y todo, y me tuvo parado un buen rato, quizás como 15 minutos, y llamó a la jefa, ¿verdad? Y viene la jefa y van a revisar los papeles y todo lo demás, y hasta el final compara y ve y busca y no sé qué, y al final encuentra la medicina. Y me dijo el muchacho, yo me equivoqué, me dijo. Yo me equivoqué. Mire, y a mí me cayó bien, fíjense, que él dijera eso, pues, porque estaba reconociendo su error. Mire, voy a decir esto, pero no se vaya a ofender. Hay médicos aquí, no, ahorita no hay ni uno. Mire, ahora los médicos matan a la gente, pero no lo dicen. ¿Y cómo lo van a decir, pues? ¿Sí? Pero miren, el punto, hermanos, es que reconocer el error. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha cometido algún error? Nunca. Miren, hermano, esa es señal de madurez cuando uno reconoce, me equivoqué. Y expresarlo, pues decirlo, como lo hizo este muchacho de Liz, que les digo, de la farmacia, ¿verdad? Por cierto, voy a llegar otro día a pedirle otra medicina. Si pasa lo mismo, pues lo voy a perdonar y lo voy a felicitar también. Pero esa es la primera característica de una persona que toma decisiones correctas, reconoce sus errores. Ahora, la segunda característica de una persona que toma decisiones correctas es que está dispuesto a aceptar las consecuencias de su error. O sea, no solo acepta su error, sino está dispuesto a aceptar las consecuencias de su error también. Miren, este Onésimo se estaba exponiendo a la muerte al regresar a su amo. Porque si Filemón quería, lo podía acusar ante las autoridades y era pena de muerte para él. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo. De hecho, fíjense que esta carta a Filemón, juntamente con la carta a los Colosenses, la mandó Pablo a través de este mismo Onésimo y otro muchacho ahí también, ¿verdad? O sea que él mismo llevaba la carta para su amo. Ahora, por supuesto, Pablo era un inteligentísimo, ¿verdad? Bien terapiado, que lo tenía a Filemón, porque le dice, acordate que me debes, tú te debes a mí. O sea que lo que te estoy pidiendo no es nada comparado con lo que tú me debes a mí. Y fíjense que la carta, si ustedes se dieron cuenta, Pablo se la dirige a Filemón, a Apia, o sea, la mujer de Filemón, a Arquipo y a la iglesia que está en su casa. O sea que esto es público. Esto es público. Entonces Pablo, estratégico, ¿verdad? Le escribe para que la leyera la carta a la iglesia. ¿Cómo le iba a decir no Filemón a eso? ¿Sí? Exacto. Entonces, pero de todas maneras, para Onésimo era un riesgo. Pero él estuvo dispuesto a afrontar ese riesgo. Tomó una mala decisión, ahora estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. Miren, hermano, les voy a decir algo. El pecado nunca es gratis. Cuando usted comete un pecado, nunca es gratis. O sea que a la larga se lo van a cobrar. Y a veces con dinero. Y el dinero y el pecado sale caro. Pero hay que estar dispuesto a enfrentarlo cuando uno se equivocó. Este muchacho quizás estaba dispuesto a pagar lo último, que era la vida, dar la vida, por el error que había cometido. Pero esa es señal de madurez. Cuando una persona está dispuesta no solo a enmendar, sino a enfrentar las consecuencias también. Entonces, Onésimo tomó la decisión correcta. Y en eso de la decisión correcta tenemos otro elemento también, que Onésimo buscó la ayuda adecuada. Mire, ¿quién mejor que Pablo para ayudarle, pues? Ahora, eso es señal de madurez. Cuando usted tiene una situación, pero busca la ayuda adecuada. Porque hay algunos que buscan ayuda de un tan tarado como él. Y entonces no le ayuda en nada. Tenemos un ejemplo, bueno, varios ejemplos bíblicos nosotros. Por ejemplo, Roboam. ¿Se acuerdan del rey Roboam? Exacto. Pero él fue con los ancianos que habían servido a Salomón, que era su papá, para pedirles consejo. Y los ancianos le dieron un consejo sabio.
Pero la Biblia dice que él dejó de lado el consejo de los ancianos y fue a buscar a los hipotes que se habían criado con él y les pidió consejo. Y le dijeron todo lo contrario de lo que los ancianos le habían pedido. ¿Y cuál consejo creen que siguió esta muchacha? El de los hipotes. ¿Y entonces qué pasó? O sea, por haber tomado consejo de una persona que no estaba lista para aconsejar. Por eso es, hermano, la señal de madurez es que usted va a buscar consejo, pero va a buscar consejo de una persona adecuada que le puede ayudar. No va a buscar consejo de uno que sabe menos o que conoce menos o que ha vivido menos. No, porque se va a equivocar. Este Onésimo fue a buscar a Pablo, nada, ni más ni menos que a Pablo, pues. Y Pablo le dio un buen consejo. Tenés que regresar, tenés que enfrentar las consecuencias. Pero yo le voy a escribir a Filemón para que te reciba bien. Mire, y la última característica de esto de tomar las decisiones adecuadas es que guardar la fidelidad. Y esto lo dice Colosenses 4:9. Cuando habla de este Onésimo, Pablo, fiel es la palabra que usa para referirse a Onésimo. Fiel. ¿Quién es una persona fiel, hermano? Leal. Ay, ¿pero qué es leal? Uno fiel. ¿Perdón? Confiable. Mire, una persona leal es la que hace exactamente lo que tiene que hacer. Y entonces eso la vuelve una persona confiable. Por ejemplo, yo no sé cómo funcionan aquí las cosas. Yo vi que con tu celular estabas abriendo y cerrando las puertas de la cárcel. ¿O no era eso? Era otra cosa. Bueno. Bueno. Pero mire, el punto es este, hermano. De que, ¿qué tal si el pastor dice, mire, este domingo yo salgo de viaje, no voy a ir, pero Roque va a quedar encargado de abrir el templo? Y Roque aparece como a las 10:30. No soy profeta ni hijo de profeta, pero ¿qué tal, hermano? Y toda la gran fila de hermanos ahí esperando, ¿verdad? Como que es el chupadero. Bueno, perdón, usé una mala comparación. Es que me acordé, fíjense que cuando yo daba... Ya les voy a explicar a ustedes. Les voy a explicar. Miren, fíjense que cuando yo daba clases ahí en un colegio, ahí en Santa Tecla, en San Jacinto, cuando pasaba el bus, mire, estaba una cantina, no, un expendio de aguardiente. Colitas estaban haciendo los bolos para que abrieran. Y entonces yo hice la comparación, igual que las iglesias, dije yo, los hermanos haciendo fila para entrar. Por eso le hice el comentario, ¿verdad? Pero mire, hermano, ¿y qué tal entonces si a Roque se durmió? ¿Es confiable? ¿Es fiel? No, una persona fiel hace lo que tiene que hacer. Y entonces por eso uno puede confiar en esa persona. Y entonces Pablo dice, este Onésimo es un hombre fiel. Así lo presenta en Colosenses, un hombre fiel y amado, dice. Fiel. Entonces, hermanos, nosotros lo primero que decimos de este Onésimo, como evidencia de madurez, es que toma decisiones correctas. Diga conmigo, toma decisiones correctas. Una persona madura toma decisiones correctas. No quiere decir que no se va a equivocar alguna vez, pero se va a equivocar inocentemente. No se va a equivocar conscientemente que está cometiendo un error. ¿Sí me explico? Entonces este Onésimo era así, una persona que tomó las decisiones correctas. Mire, hermano, si usted considera que es una persona madura, mire las decisiones que toma. Hace poco estaba platicando con un amigo y me decía, fíjese, me dice que estoy con un problema. ¿Y cuál es el problema? Es que hice un préstamo en el banco, me dice, y ahora no puedo pagarlo. Y yo le digo, ¿y cómo haces un préstamo en el banco sin saber cómo lo vas a pagar? Tienes que haber hecho números antes de hacer el préstamo. ¿Y saben qué, hermano? Él no es un caso único. Mucha gente que hace lo mismo. ¿Por qué? Porque no toma las decisiones correctas. En cambio, una persona madura evalúa y dice, no, esto no me conviene, esto sí me conviene. Pero ¿cuántos errores nosotros cometemos? O sea, porque no somos maduros para pensar. No evaluamos las situaciones y nos metemos en un montón de cosas que luego no podemos salir de ellas. ¿Conocen a alguien así, hermano?
Entonces, la primera cosa, hermanos, de evidencia de la madurez es que toma decisiones correctas. Dígalo conmigo. Muy bien. La segunda evidencia de madurez, mire, es que es servicial. Servicial. Fíjense que Pablo le escribe ahí a Filemón y le dice, yo quisiera quedarme con él para que me sirviera en lugar de ti. O sea que Filemón era un fiel siervo también, pero también Onésimo había aprendido a servir. Es más, acuérdense que Pablo estaba en la cárcel y entonces le servían los hermanos que estaban fuera de la cárcel. Y Onésimo se había convertido en un servidor de Pablo. Y entonces una persona que es madura, hermano, es una persona que sirve. Diga conmigo, servir. Y sirve genuinamente, no solo para la foto. ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Luis? Mercedes, cuando fuimos allá al Cartón Primavera, a la lava, a abrir hoyos y todo. Estábamos jovencitos nosotros, éramos jovencitos y guapos. Lo guapo sigue, ¿verdad? Pero mire, hermano, fíjense que abrir hoyos en la piedra, en la lava del volcán. Y ahí para fundar un templo, ¿verdad? Una escuela. Sí. Vaya. Mire, y nosotros abriendo hoyos. Pero había siempre algunos que no mucho, ¿verdad? Pero cuando era de la foto, ahí aparecían con la pala. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Pero mire, hermano, hay hermanos que así son. Para la foto ahí están. Pero para servir se desaparecen. Una persona madura está dispuesta a servir. Diga conmigo, dispuesto a servir. Un maduro es el que está dispuesto a servir. Y no importa en qué área va a servir. Porque a veces nosotros somos bien selectivos, ¿verdad? Nos gusta servir en esto. Por ejemplo, yo tenía un amigo, no voy a decir el nombre porque puede ser que esté viendo el... que decía, a mí me gustaría ir de misionero, decía él. Quizás lo van a reconocer usted. Me gustaría ir de misionero, pero me gustaría ir de misionero allá al sur de Francia, decía él. Ve, qué chulo, decía. ¿Sí? Que vaya a Brasil a que se lo coman los caníbales, ¿verdad? Pero, o sea, cuando uno está escogiendo en qué va a servir, no sirve. Porque el que quiere servir, sirve en cualquier área, hermano. El que está dispuesto a servir, sirve en cualquier área. Fíjense que un amigo hace poco también me preguntó, y mire, ¿en qué le puedo ayudar? Yo le dije, no preguntes nunca eso. Mira dónde está la necesidad y sirve. No necesitas andar preguntando en qué le puedo ayudar. O sea que una persona que tiene ese espíritu de servicio va a servir, hermano. Aunque le digan, hermano, sentate aquí, no tenés que servir en nada. Él va a estar desesperado porque quiere servir. Una hermana que yo tenía en una iglesia cuando yo pastoreaba, también la conocen los hermanos, hermana Sabina. Mire, ella era la cocinera titular de toda actividad. Cocinaba rico la hermana de Santana, de aquí de El Salvador. Y cocinaba rico y cocinaba cantidades de comida. Pero ya estaba señora. Y entonces un día dije yo, le voy a dar descanso a la hermana, pobrecita. Y entonces le di el privilegio, oigan la palabra que uso, privilegio de preparar la comida a otra hermana. Y viene la hermana Sabina, ¿y por qué no me puso a cocinar a mí? Me dijo, bien enojada, se enojó conmigo. Mire, así es el que tiene espíritu de servicio. Se enoja cuando no lo ponen a servir. Igual que los hermanos que están aquí, ¿verdad? Mira, hay unos que dicen, vaya, ¿quién se ofrece voluntario? Todo el mundo se quedó solo. Ahora, pero el que es maduro, sirve. Entonces yo quiero que le diga a su vecino, tenés que servir, hermano. Dígale, tenés que servir. Y entonces Onésimo, cuando él se convirtió al Señor, y la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida también, fue un hombre que desarrolló un espíritu de servicio. Ahora, Pablo le dice a Filemón, Onésimo te era inútil, o sea, no te servía para nada.
pero ahora ya es útil. Ahora a mí y a ti también te es útil, le digo, porque había aprendido a servir y dispuesto a servir también. Ahora, esa es la segunda característica. Primero, toma decisiones correctas. Segundo, dispuesto a servir. La tercera, mire, la tercera es bien interesante, porque una persona madura es aquella que está dispuesta a corregir los defectos de su carácter. Está dispuesta a corregir los defectos de su carácter. Mire, ustedes han oído la famosa excusa, es que así soy yo. ¿La han oído ustedes alguna vez? ¿Y quién de ustedes la ha usado? Es que así soy yo. Mire, hermano, qué tremendo eso, porque una persona que es madura está dispuesta a corregirse, a no seguir siendo el mismo. Mire, ustedes se pueden imaginar a este Onésimo llegando donde Pablo, digamos 1 año después de que había pasado esto, y así en buen salvadoreño, ¿verdad? Mire, don Pablito, ¿me podría escribir otra cartita, igual que la que me hizo la otra vez? O sea, otra cartita de recomendación. Y nos hace recordar aquel corito que cantaban ustedes, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Se acuerdan de ese corito? Mire, sí se acuerdan bien. Mire, o sea, una persona, se me apagó este volado, ya no puedo predicar. Vale, aquí terminamos porque se me acabó. No, mire, una persona que no está dispuesta a corregir sus defectos de carácter, y estoy hablando no en un esfuerzo humano, hermano, eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Usted no puede, no, de aquí en adelante voy a dejar de ser mentiroso. Mire, porque hay algunos que son mentirosos, ¿verdad? Fíjese que yo tenía un amigo vecino, hace tiempo, ¿verdad? Que era él se llamaba Roberto Masferrer. Roberto Masferrer. Y entonces un día estábamos hablando del famoso escritor, aquel ensayista salvadoreño, Alberto Masferrer, ustedes lo conocen, eminencia, ¿verdad? Alberto Masferrer. Y entonces no sé cómo salió la plática, y le digo, mira, fíjate que es tremendo ese Alberto, sí es mi tío, así de repente, mentiroso, o sea, así le salió la mentira. Y mire, hermano, le voy a decir algo, nosotros vivimos en una cultura de mentira. O sea, somos tan fáciles para mentir. Tan fácil. Empezando desde ahí arriba, ¿verdad? Y no me vayan a mandar el régimen de excepción, por favor. Pero empezando desde ahí arriba para abajo. Puras mentiras, todo. Pero uno que es maduro está dispuesto a corregir la mentira. A hablar con verdad, como dice la Escritura. Hablar con verdad los unos con los otros. Y entonces el apóstol Pablo, hablando acerca de este Onésimo, o sea, él estaba dispuesto a corregir sus defectos de carácter, cualquiera que sea ese defecto. Mire, hermano, es increíble que después de 25 años, 30 años de ser cristiano, todavía está batallando con la droga, como cuando se convirtió, o con el chisme, o con el alcohol. Es que ya hay cosas, hermanos, que ya deberíamos haberlas superado. Eso es madurez, haber superado esos defectos de carácter. Claro que van surgiendo cosas nuevas en la vida de uno que hay que superar, pero me refiero de que todas aquellas cosas con las que empezamos la vida cristiana ya no deberían de existir. ¿Sí me están siguiendo, hermano? No, pero es que yo así soy de bravo. Pues sí, pero hermano, llevas 40 años siendo bravo y ya tienes 30 años de ser cristiano. Ya deberías de haber dejado de ser bravo. A menos que sea chucho, porque a los chuchos no se le quita lo bravo. Pero mire, hermano, o sea, superar los defectos del carácter. Este Onésimo, yo no creo que él hubiera regresado allá con Filemón si iba a seguirle, perdón la expresión. Sí, robando, esa es la palabra, ¿verdad? Gracias por corregir mi defecto de carácter, hermano, de lenguaje. Exacto. Pero si me están siguiendo, hermano, o sea, una persona madura está dispuesta a corregirse, a cambiar, pues. Como le repito, esa excusa de que así soy yo, no. Bueno, el apóstol Pablo dice un día, en una de las epístolas, no recuerdo, creo que es Corintios, que dice, miren, aquí hay ladrones, bueno, eran ladrones, homosexuales, mal hablados y codiciosos, y empieza a hacer una lista.
Pero al final dice, y esto erais algunos de vosotros. Eran, ya no son. O sea que estas personas habían cambiado su vida por el poder del Espíritu de Dios. No seguían siendo lo mismo. Entonces una persona, hermanos, que realmente está entregada al Señor, corrige sus defectos de carácter. Es una señal de madurez. Ahora, puede ser de que usted, déjeme decirle esto, puede ser que usted tenga 40 años de ser cristiano, y 60 años de edad, o 50 años de edad, o 30 años de edad. La madurez no depende de la edad cronológica. La madurez espiritual, estoy hablando, no depende de la edad cronológica. Usted puede ser una vieja o un viejo inmaduro, como hay un montón de viejos verdes inmaduros, ¿verdad? O sea, no depende de la edad cronológica. Mire, ni mucho menos depende de la edad espiritual. Que usted diga, no, pero es que yo tengo 20 años de experiencia en el Evangelio. Y como alguien dijo, lo que tiene es un año que ha repetido 20 veces. No ha pasado del primer año. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y hay cristianos así. 20 años de cristiano y no para nada, lo mismo de siempre. El mismo aburrido, el mismo criticón, el mismo tardista. Fíjense que también llegué, yo les cuento historia, ¿verdad? No menciono nombres por si están viendo en la televisión o en el internet. Mire, una hermana que yo asistí a esa iglesia y la hermana siempre, óigame bien la palabra siempre, no estoy mintiendo, siempre llegaba tarde al culto. Una media hora después, ya estaban cantando, ya casi recogiendo la ofrenda. Y lo peor es que la hermana entra, ay hermana, Dios le bendiga, a medio culto, siempre. Y entonces yo dejé de verla un tiempo, como 20 años dejé de ver, hasta que me invitaron a creo que era un velorio, que me invitaron. Ya iba a la mitad del velorio, ¿y quién cree que apareció? 20 años y todavía llegando tarde. O sea, no había cambiado nada, pues, por lo menos en esa área, ni en las demás, ¿verdad? Una larga historia. Pero mire, hermano, o sea, una persona madura está dispuesta a cambiar sus defectos de carácter. No se excusa en eso de que yo soy así. Mire, hay otras personas que se excusan, es que es culpa de mis papás, que me maltrataron cuando estaba chiquito. Hermano, pero si ya tienes 40 años, ¿cómo le estás echando la culpa a tus papás todavía? Y es que como los psicólogos ahora se lo enganchan a uno, no es que son secuelas de su niñez, no, es que ya eres adulto. Tienes que enfrentar las decisiones de adulto, ya no es para que le estés culpando a tus papás. Ay, es que tuve una niñez bien apretada, bien... No, hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto, menos en el Señor. Si usted tiene al Señor en su vida, el Señor cambia todo eso. El Señor elimina todo su pasado. Y entonces ya no puede seguir culpando a sus papás. Es usted ahora el responsable de su vida. Así que déjese de cuento de que no es que yo cuando era niño, como decía lo de hace rato, lo de tu mamá que te daba la... Ella tiene la culpa de que yo sea... Cuando me da angustia comer, porque lloraba y solo chiche me daba. Y ahora le da angustia y a comer. A comer. Mira, hermano, se da cuenta, o sea, de que hay situaciones que todavía seguimos culpando. Pero ya no. Hey. Pon orden en la sala. Bueno, está bien, ya voy a terminar. ¿Sí? Todavía me acuerdo. Entonces, hermano, una persona madura está dispuesta a corregir sus defectos de carácter. Y créanme, hermanos, tenemos defectos de carácter. Usted si se evalúa y se da cuenta, dice, no, aquí yo no reaccioné bien. Yo dije algo que no tenía que haber dicho. O a veces no se manifiestan esos defectos, sino en la forma de pensar, patrones de pensamiento.
Por eso es que Pablo dice, derribando argumentos, dice Pablo, porque a veces son patrones de pensamiento que tenemos, que ahí están fijos y seguimos pensando inmaduramente. No, hermano, ya no. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, todo eso cambia. Y entonces este Filemón, eso fue lo que sucedió. Les voy a decir el proceso de Filemón. Su nombre útil. Perdón. Sigo. Defecto de carácter, hermano. De memoria más bien. Onésimo era útil. Ese era el propósito original de Dios. Como es el propósito original de Dios para todos nosotros, hermano. El propósito original de Dios es que seamos útiles. Por eso es el nombre, Onésimo. Pero en el transcurso de la vida, por no conocer a Dios y por malas decisiones, Onésimo se volvió inútil. Es lo que dice Pablo. Para ti era inútil, le dice a Filemón. Este Onésimo ya no servía. Pero ahora, dice, se volvió útil otra vez. Volvió al propósito original de Dios, a ser útil. Ahora, y le voy a decir algo más, hermano. Solo los maduros son útiles para el liderazgo en el reino de Dios. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, no pongas neófitos. Como líderes, no pongas neófitos. Un neófito es una persona nueva, y Pablo lo dice, porque se envanecen. Son inmaduros, se envanecen. Entonces les das una posición y ya, se creen capataces. Fíjense que yo también cuando estaba pastoreando, una hermana que me la habían recomendado, no voy a decir el nombre, me la habían recomendado y entonces le dije, hermana, ayúdenos con la iglesia infantil. Y la hermana empezó a organizar y todo. Pero empezó a maltratar a los maestros. Y era una buena hermana, o sea, muy buena, iba a decir, pero sí es feo eso. Pero, o sea, muy buena persona ella. Pero cuando se le dio liderazgo, se volvió una tirana. Eso sucede con los inmaduros. Cuando se les da un poquito de liderazgo, ya empiezan a tiranizar. Eso no es señal de madurez. Por eso es que Pablo advierte y dice, no pongas gente nueva. Digo, nueva no solamente en el tiempo, ¿verdad? Sino nueva en la experiencia de la vida cristiana. Gente inmadura, esa es la palabra, gente inmadura. ¿Por qué no? Porque se envanecen y se dan la... Mire, hermanos, es que hay hermanos que cuando usted le da una posición, ya entra. Hey, hermano, ¿no me saludó? Salúdeme, hombre. Yo soy el director de... Y así. Quieren pleitesía de todo el mundo, ¿verdad? Y que todo el mundo les haga reverencia. Y si no les hacen reverencia, se van de la iglesia. Es que ahí no me aprecian, dice. Ahí no me aprecian, ahí no saben lo que tienen. Como hay hermanos en los ministerios de alabanza, se da mucho eso, ¿verdad? ¿Verdad, Gerardo? Sí. No es cierto, mire, cómo se batalla con los músicos. No aquí en esta congregación, ¿verdad? Pero en otros lugares vienen. No es cierto, miren, porque quieren un trato especial. Otro amigo mío, que está en un ministerio de alabanza de una iglesia grande aquí, me cuenta y me dice, ya estoy en el ministerio de alabanza, me dice. Ajá, le digo, ¿y cómo te va? Pues bien, me dice, porque nosotros tocamos en el culto, ministramos y después nos vamos a la cafetería que está ahí a la vuelta. Y la predicación le dice, no, nosotros solo a tocar vamos. Y le digo, ¿y el pastor sabe? Sí, el pastor nos dice, ahí me traen un café también. Imagínese usted. Entonces, hay ministros, entre comillas, que creen que son merecedores de un trato especial. Mire, hermano, lo bueno es que aquí solo hay uno especial. No me entendieron, ¿verdad? No es el pastor Luis Aquino. ¿Quién es el especial aquí, hermano? Solo él es el especial. Solo a él nos inclinamos, solo a él adoramos, solo a él nos rendimos, solo a él rendimos pleitesía. Ahora, la Biblia dice que hay que honrar a los que honra merecen. Los ministros son merecedores de honra. Pero en cuanto a adoración, alabanza, pleitesía, a todo eso, solo el Señor Jesús, hermano.
Y el maduro sabe de que no tiene que esperar ninguna honra, ninguna adoración, ni ningún trato especial. Porque sabe que el único especial es el Señor Jesús, hermano. Ese es el maduro. Sabe que el único especial es el Señor Jesús. Y cuando nosotros aprendemos eso, hermano, es que estamos aprendiendo a ser maduros. Y entonces yo les decía de que la madurez no depende del tiempo que usted sea de cristiano, ni la edad cronológica que tenga. ¿De qué depende que usted sea maduro o no, hermano? Le voy a decir. Depende del grado de comunión que tenga con Jesucristo. Mientras más es profunda la comunión que usted tiene con el Señor y más la dependencia del Espíritu, más maduro va a ser usted. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, usted va a ser tan maduro como la intimidad que tenga con el Señor Jesús. Porque una persona que tiene intimidad con el Señor, que es dirigida por el Espíritu Santo, ese no tiene cabida en su vida para ser inmaduro. ¿Me está siguiendo, hermano? No puede ser inmadura porque está con el Señor, viviendo con el Señor. Y el Señor Jesús, hermano, es el máximo ejemplo de madurez que tenemos. Cuando estuvo acá en la tierra, ustedes se acuerdan, él tenía 30 años de edad cuando empezó su ministerio público. Pero qué sabiduría del Señor, qué madurez del Señor para tratar las situaciones difíciles. Nunca se equivocó el Señor. Y que le ponían trampas a cada rato los líderes religiosos. Un día los tramposos vinieron y le dijeron: mira, Señor Jesús, sabemos, bueno, siempre lo adulaban, ¿verdad? ¿Es lícito dar tributo a César o no?, le dijeron. Si él decía que sí era lícito, lo podían acusar: este está con el Imperio Romano. Y si decía que no, muerte, porque estaba en contra del imperio. O sea que ninguna de las dos respuestas era correcta. Y entonces el Señor le dice: vaya, enséñeme la moneda que ustedes le dan a César. Y le enseña. ¿De quién es la figura que tiene esta moneda allí? De César, le dicen. Bueno, entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los dejó callados. Eso es madurez. Ahora, él no se ponía a discutir ahí, a pelear. No. Con una sencilla respuesta los dejaba callados. Eso es madurez. Mire, aquella persona que se pone a alegar y que se pone a discutir y largas. No, eso. Yo por eso es que ya dejé de escribirle a aquel hermano que me dijiste, ¿verdad? Porque mire, hermano, o sea, a veces es desperdiciar el tiempo de uno, ¿verdad? Entonces hay que saber cuándo quedarse ya callado mejor. Y me ha pasado varias veces. Pero mire, hermano, ¿cuántos de ustedes quieren ser maduros aquí? Me lo dicen como que si no fueran maduros. Ahora, les voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más maduros? Mire, hermano, ya les dije cuál es el secreto, que no es ningún secreto. Profundidad de relación con el Señor. Métase con el Señor, hermano, pero métase de verdad. O sea, no la relación superficial que la mayoría de cristianos tienen hoy. En una iglesia, un día yo, parte de un entrenamiento, les dice: vamos a hacer una encuesta con los líderes. No fue aquí, con los líderes. Vamos a hacer una encuesta de cuánto tiempo dedican a estar con el Señor a la semana. Los líderes, hermanos, ¿sabe cuánto me resultó? 20 minutos a la semana. Los líderes. ¿Se imaginan cómo andaba el pueblo? Ahora, hermano, si eso es lo que usted dedica, yo le digo, difícilmente. Mire, nosotros, hermanos, tenemos una gran labor que hacer, tenemos un mundo que conquistar. Pero la verdad, hermano, la verdad es que el mundo nos está conquistando a nosotros. Porque tenemos una iglesia inmadura. Mire, hermanos, que yo nunca he visto que publican nada en Facebook. Hoy publican: gané la alianza. Sí. Y ¿cuál fue el que ganó? ¿Real Madrid o Barcelona? Ajá. ¿Quién ganó el campeonato allá? Real Madrid. No te hagas. El Real Madrid fue el que... Mire, y nunca han publicado nada del Señor en su Facebook o en sus redes sociales, pero Madrid campeón.
Y ponen la foto ahí, hasta con malas palabras la ponen, ¿verdad? Los hijos de no sé qué perdieron. Mire, hermano. Madurez que tiene la iglesia hoy. Nos andamos peleando. Hay hermanos que todavía pelean por partidos políticos, que todavía creen en eso, pues. O sea que es como creer en pajaritos preñados, pues. Perdón la expresión. ¿Saben qué es un pajarito preñado? pero mire, hermano. O sea, no sé cómo decir la expresión, pero un atajo de cristianos inmaduros que tenemos en las iglesias. ¿Y cómo vamos a ganar el mundo así? ¿Cómo vamos a transformar el país así? ¿Sabe usted de que aquí en El Salvador ya tenemos como 15 mezquitas musulmanas? O sea que los musulmanes vienen con fuerza entrando. Y no digamos las sectas falsas. Ahora otra vez ya vinieron los mormones, ya se dieron cuenta, no los han visitado a ustedes. Mire, ya vienen con fuerza. Y los cristianos publicando el Real Madrid y la Alianza y todo eso. Mire, hermano. ¿Sí? O doctrinas que nada que ver, pues. Ahora, una iglesia totalmente inmadura. Cuando Pablo, el Señor, a través de Pablo dice, el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Es decir, sin inmadurez. El Señor viene por una iglesia madura, hermanos. Apúntese. Yo no les voy a decir que si no se apunta se queda, porque esa es mentira, ¿verdad? Usted por el Señor Jesucristo ya es salvo. No vinieron los cristianos hoy. Solo amigos vinieron hoy. Usted ya es salvo, hermano. Entonces por eso no hay que pelear. ¿Alguien quiere recibir al Señor? Mire, o sea que eso ya no hay que discutirlo, pues es indiscutible. ¿Verdad? La salvación, tenemos la salvación por el Señor Jesús, amén. Pero la madurez no es automática. Por la madurez se tiene que combatir y tiene que pelear y tiene que dedicarse y tiene que buscar al Señor y meterse con el Señor. Mire, hermano, como nunca antes lo ha hecho, meterse con el Señor. Ustedes me dijeron que quieren ser maduros, amén. O quieren ser más maduros, amén. Y si quieren eso, entonces métanse con el Señor. Ustedes todavía usan el TLC o ¿cómo se llama? TLC. ¿Todavía lo usan? Esa es una herramienta que la iglesia les da, les facilita para que ustedes se metan con el Señor. Pero si no lo usan, mire, no me salga a mí que solo ora cuando va a comer y que no dedica tiempo para orar, para leer la Biblia. Si yo les preguntara, hiciera una encuesta ahorita y les dijera, díganme, hermanos, ¿qué libro de la Biblia están leyendo? Unos me dirían, bueno, fíjese que la semana pasada, ¿cómo puede ser que haya pasado una semana sin leer la Biblia, hermano? Y entonces no es de extrañarse que tenemos una iglesia débil, porque no es una iglesia madura. Y entonces, hermano, usted, que el Señor lo hizo útil, se volvió inútil otra vez. Y estoy hablando inútil para el reino de Dios. Porque solamente los maduros son útiles para el reino de Dios en la cuestión del liderazgo. Y la iglesia hoy necesita líderes, hermano. Necesita líderes. O sea, personas que guíen a otros en el Señor y que los inviten y los lleven y los traigan y que, como dice la Escritura, fuércenlos a entrar. Hay gente que necesita forzarla a entrar. Pero solo los maduros pueden hacer eso. Una persona madura es una persona que tiene convicciones, es fiel. Una persona que tiene convicciones. Mire, una persona que a veces sí, como el corito también es de Julio Iglesias, ¿verdad? A veces sí, a veces no. ¿Se acuerdan de ese corito también? Mire, hay hermanos así, que a veces sí y a veces no. ¿Cómo es? Si Pablo decía, es que en el Señor dicen, nosotros somos siempre sí. Y siempre amén en el Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Siempre. Nosotros no cavilamos entre dos pensamientos como lo hacía el pueblo de Israel en tiempos ¿de quién era? Y de Elías, ¿verdad? ¿Sí? O sea, firmes. Eso es lo que Dios necesita hoy.
Dios necesita, mire, necesita Onésimos, como necesita Filemones, como necesita Pablos, como necesita hombres y mujeres que sean como Jesús, que fue capaz de transformar, hermano. Mire, nosotros somos resultado del ministerio del Señor Jesús. Y nosotros somos los responsables también de continuar la obra del Señor Jesús. Nosotros conocimos el Evangelio porque hubo otros que nos compartieron y nos desafiaron. Ahora nos toca a nosotros, hermano. O sea que ahora le toca a usted, hermano. Hermana, ahora le toca a usted. Pero tiene que buscar ser maduro, madura en el Señor. Ahora, por última vez pregunto, ¿quién quiere ser maduro o más maduro aquí esta mañana? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el desafío que tú nos planteas a través de la vida de Onésimo en tu palabra. Señor, realmente nos damos cuenta que tantas veces que nosotros en ti hemos actuado inmaduramente, Señor. Sin embargo, queremos aprender en tu presencia, desarrollando una comunión íntima, profunda contigo, Señor, para que no nos equivoquemos. Tomemos las decisiones correctas, sirvamos y sobre todo, Señor, que tratemos en el Espíritu nuestras deficiencias de carácter, Padre. Señor, tú necesitas una iglesia madura, tú necesitas un pueblo maduro para hacer frente a los desafíos de esta generación y de las generaciones que vienen, Padre. Por eso es que nosotros queremos ser de ese pueblo maduro, Señor. Queremos ser de ese pueblo maduro que tú nos has llamado a conquistar este mundo, a conquistar este país, para la gloria tuya, Señor. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos.